nuestra parashat habla de, toma 4 protagonistas como ese ejemplo: marido, esposa, hija y una mujer que no tiene compromiso matrimonial, que puede ser una mujer que experimentó un divorcio y está sola, o una mujer que quedó viuda, o una mujer que nunca se ha casado y es adulta. Entonces ahí ustedes van a ver en qué área ustedes se calzan. Pero estas 4 personas tomó como ejemplo para establecer leyes, porque empieza así: habló Moshe a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esta es Besota Torah, esta es la palabra que Hashem ha ordenado. Esta es la Dvar Shetzva Adonai, que ordenó Hashem. Cuando un hombre haga voto y jure imponiéndose una promesa, no quebrantará su palabra. Todo lo que salga de su boca lo cumplirá. Vamos a repetir eso aquí. Todos conmigo. Todo lo que salga de su boca cumplirá. Lo cumplirá. Más adelante, en el versículo 3, asimismo, si una mujer hace un voto a Hashem y se impone una obligación en su juventud, estando en casa de su padre, y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto, y su padre no le dice nada, o sea, calla, entonces todos los votos de ella serán firmes y toda promesa que se ha impuesto será firme. Hay una expresión que dice, parece que está en el versículo 6, pero si es casada y hace votos, coma, o pronuncia con sus labios cosa con que obligue su alma. Esta partecita nos viene a decir que hay votos, hay juramentos, y hay cosas que nosotros nos obligamos, cualquier cosa que nosotros nos imponemos, o aquí dice que se ha impuesto. Entonces, yo quiero, antes de hablar de esto, quiero enfocarme en estas actividades, o en esta conducta, o en este asunto de votos, juramentos y cosas que nosotros nos imponemos, que no estábamos en la obligación de hacerlo, pero que hemos abierto nuestra boca y hemos hablado de alguna forma. No hemos dicho, vea, voy a hacer un voto, ni hemos dicho, oigan, voy a hacer un juramento. No, simplemente abrimos nuestra boca y decimos, yo voy a hacer, como está en el versículo 6, o pronuncia con sus labios cosa con que obligue su humanidad o su alma. Entonces, a veces abrimos la boca y decimos cosas, como por ejemplo, ese templo está necesitando pintar. Un ejemplo, no está necesitando. Hay el hermano Pedrito allá atrás, dice así, deje eso conmigo, yo me encargo de la pintura, yo voy a pintar. Entonces, él está implicado en esto. Pronunció con sus labios cosas con que se ha obligado. No con que se ha obligado ante el rabino o ante la comunidad. Con que se ha obligado ante Hashem. Cuando nosotros, hijos del Eterno, Binei Elohim, abrimos nuestra boca y decimos, yo voy a hacer, yo voy a dar. Nosotros acabamos de asumir un compromiso
más que con la comunidad, más que con los líderes, hemos asumido un compromiso ante Hashem. Porque todo lo que salga de su boca, todo lo que salga de su boca lo tendrá que cumplir. Después nosotros vemos que si una esposa, una hija, dice una cosa semejante y el marido oye y dice, no, pues yo no estoy de acuerdo, entonces ella no está más en la obligación de hacerlo y dice, y Hashem la perdonará y yo la perdonaré, dice el Eterno. ¿Por qué la perdonará? Porque cuando uno promete hacer algo y no hace, se ha metido en un pecado. ¿Y pecado qué es? La infracción de la Torá, de las reglas de la Torá. O sea, ha infringido la Torá. La Torá dice muchas cosas que podemos hacer, que tenemos que hacer y muchas cosas que no podemos hacer. Prohibitivos y obligatorios. Entonces hay cosas que estamos obligados a hacer y hay cosas que estamos prohibidos a hacer. Entonces, cuando lo que estamos prohibidos de hacer, hacemos, pecamos. Y pecar es errar el blanco, es no dar con la voluntad del Eterno. Entonces, si alguien abre la boca y dice, esto yo lo voy a hacer, no necesita decir así como dicen allá afuera, ¿no? La gente común y corriente, porque somos la luz de las naciones, somos un sacerdocio real, un reino de sacerdotes, somos el puente por el cual las naciones se acercan a Hashem. Viene y mira para nosotros, descubre a quién adorar, a quién servir, cómo adorar, cómo esperar, cómo beneficiarse de las bendiciones. Y se acercan a Hashem. Sacerdotes para eso, para acercar. Lekarev, por eso dice Korban. Lekarev, acercar. El sacrificio es para acercar. Entonces nosotros somos la herramienta de acercamiento de Hashem, de las naciones para Hashem. En la parashá siguiente, con la que terminamos el Sefer Midbar, se llama Maasei. ¿Por qué? Porque habla de las jornadas del pueblo de Israel en el desierto. Y tómelo como las jornadas nuestras en la diáspora, en el proceso de salir de la diáspora para volver a Israel. Nosotros estamos en ese proceso. Egipto es la diáspora. La peregrinación en el desierto es el proceso en el cual nos escapamos de la diáspora para ir a reinar con el Mashiach en la tierra de Israel. Entonces, en ese proceso, nosotros somos, en Parashat Maasei, usted ve que los llegue a un lugar que hay 12 fuentes y 70 palmeras. ¿Por qué 12 fuentes y 70 palmeras? Porque cada una de las tribus del pueblo de Israel es una fuente. ¿Y por qué 70? Porque en aquel tiempo habían 70 naciones. Entonces, todas las naciones de hoy día, que parece que son cerca de 200 hoy día, son originales de aquellas 70. Entonces, nosotros, las tribus de Israel, son las fuentes para beneficiar a las naciones. Somos un pueblo especial. Entonces, como tales, nuestra palabra, nuestra conducta tiene que ser especial. Tenemos mandamientos para obedecer. Entre ellos está el de ser gente que cuando abre la boca para hablar algo y habla algo,
cumple lo que habla. ¿Por qué? Porque representa a un Dios fiel que cuando habla, cumple lo que habla. ¿Me está entendiendo? Pero más que esto, aquí nos dice que, así, entonces hablando de las naciones allá afuera, ellos suelen decir, juro por mi madre, juro por mi padre, juro por lo más sagrado, juro por la felicidad de mis hijos, juro por no sé cuánto, juro por todo lo que tengo. Y algunos, juro por Dios Santo. Parece que allá afuera, los mejores que hay allá afuera, los que tratan de servir a Dios con esfuerzo y dedicación, han entendido que lo peor de todo, lo peor que tiene es que jure por Dios, que no jure, que no haga ningún juramento. Pero el concepto de juramento que tiene allá afuera es un poco diferente del concepto de juramento que había y que hay en Israel. Entonces, el concepto de voto que hay allá afuera es diferente del concepto de voto que hay en Israel. Entonces, para entender esto bien, hay que saber cómo manejaba Israel en esto. Y yo quiero dar aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en la cultura del Medio Oriente, cuando Jezabel, que ni siquiera era israelí, era una reina pagana casada con Ahab, ella cuando supo que Elías mató todos los sacerdotes de Baal, los 450, le dice que ella hizo un voto y dice, así me haga los dioses. Si mañana no te ha ocurrido lo mismo que a los 450 profetas. Cuando esa mujer hizo ese voto y esa palabra llegó a oídos del profeta Elías, el gran profeta Elías tembló. Pensó con las piernas y se ocultó en algún lugar porque tenía miedo de Jezabel, porque él había hecho un voto y él la iba a cumplir. Así me hagan los dioses. Entonces, él involucró los dioses. No es que juro por todos los dioses, no. Él invocó el nombre de los dioses. También cuando Elías le dice a Eliseo, quédate aquí, porque Hashem me ha enviado más allá. Ahí dice, vive Hashem y vive tu alma, que no te dejaré. Hizo un voto, hizo un juramento, invocó el nombre de Hashem en el juramento. Es decir, que si él se quedara después de lo que dijo, usó el nombre de Hashem en vano. Entonces, necesariamente el voto, el juramento no tiene que estar así, juro por Dios Santo, como dice allá afuera. No, eso es una práctica ya popular allá afuera. Pero dentro de la cultura es invocando el nombre de Hashem, involucrando en su propósito de hacer o no hacer algo. Tal vez alguien diga así, ay, pero eso fue en el Antiguo Testamento. O alguien diga, eso fue antes de Yeshua. No, hay ejemplos después de Yeshua también. Hubo una asamblea de líderes, una convención general de líderes del judaísmo creyente en Yeshua, en la ciudad de Jerusalén. Presidía un hermano de Yeshua que se llamaba Jacob. Baruch Hashem, que nadie dijo Santiago. Porque hay unos que todavía no han vuelto bien, que todavía creen la santería, ¿no? Pero dijo Jacob, cuando llegó el hermano Rab Shaul a Jerusalén, él dijo así, Shaul, tú no sabes lo que andan hablando aquí en las calles, en los mercados de ti. Barbaridades que tú ya no crees en la
circuncisión, que ya no cree en la Torá, que todo eso tú ya te abriste de todo esto, te está fundando una nueva religión y que está dañando todas las tradiciones. Ahí dice, pero eso no es cierto. Entonces haga una cosa, aquí hay 4 hermanos en la congregación que van a hacer votos de Nazireo. Haz con ellos, y es más, asume los gastos. Parece que Rav Shaul tenía plata. Plata que venía trayendo de los hermanos, donde había visitado una ofrenda. Hazte cargo de los gastos. Los gastos eran los animales que tenía, cordero que tenía que ofrecer en sacrificio. Y ya era una sinagoga mesiánica, imagínense. ¿No? Y paga por ellos el sacrificio y todos van a saber que no es cierto lo que andan hablando de ti. Porque cuando una persona habla una cosa muy difícil, dijo Pedro, Kefas, dijo, nuestro hermano Shaul de Tarsis, con la sabiduría que Hashem le ha dado, ha hablado y escrito cosas muy difíciles y profundas, que los indoctos, los que no están en capacidad de interpretar aquello, de entender aquello, tuercen para su propia condenación. Entonces mucha gente había torcido las palabras de Pablo. Cuando Pablo hablaba, abría la boca y decía así, la circuncisión de nada vale. Si el tipo no ha cambiado en nada, no tiene el corazón circuncidado, entonces no anda en la Torah. Y ahora me viene a decir, pero soy circuncidado. De nada te vale eso si tú no andas derecho, pues. Él no estaba diciendo que no vale nada sí, ¿entendió? No hace lo otro. Entonces, pero los indoctos torcieron y salieron diciendo que le había, pues, anulado una mitzvah, ¿no? Y eso no estaba correcto. Entonces, él se hizo votos, se raspó la cabeza, y de todos aquellos votos que tenía que hacer, y pagó, hicieron sacrificio en el templo todavía. Eso significa que eso aconteció antes del año 70. Tenía que ser por el 65, 60, ¿me entiende? Porque en el 70 ya no había templo. Entonces hubo sacrificio en el templo y todo. Y ya eran judíos mesiánicos, imagínense. Bueno, entonces hubo votos. Y, por ejemplo, Ananías y Zafira, ¿hicieron o no hicieron voto? Ay, hermano Jacob, hermano Pedro, déjame dar una palabra, tengo algo que decir. Ya, pues que hable el hermano Ananías o la hermana Zafira. Y se hicieron voto. Estamos vendiendo una propiedad. Pues parte de aquella propiedad nosotros vamos a dar de ofrenda. Estaban recogiendo ofrendas para ayudar a las viudas y tanta gente. Y gente que había venido de la diáspora, que estaba ya en situación difícil. Y todos escucharon y nadie paró mucha atención. Bueno, ya que venda, pues va a venir traer. Pero vendió y se olvidó de traer lo que prometió. Y el cielo lo tenía bien agendado allá arriba. Y Baruch Hashem, que nos sigue cayendo muertos los que prometen y no cumplen. Pero por lo menos con la caída de esa pareja, por turno, Hashem nos dejó un mensaje que hay consecuencias. Que en su misericordia no nos va a matar ahí. Vamos a estar, cada congregación está anunciando cada sábado, se murió la pareja tal porque prometió y no cumplió. Baruch Hashem, que eso no está sucediendo. Pero la intención del Eterno fue enviarnos un mensaje de que hacer votos y no cumplir incurre en un castigo como el que yo di a Ananías y Zafira. No te voy a imponer lo mismo, pero como nosotros ya sabemos que morir no es solo dejar de respirar, sino dejar de perder el aliento de vida espiritual. Y podría suceder que alguien muera espiritualmente por la simple razón de haber prometido algo y no haber cumplido. ¿Por qué eso es tan importante lo que yo hablo y yo tengo que cumplir? Porque somos
una nación de la cual las otras dependen para conocer a Hashem. Y si nosotros somos incumplidos, ¿qué concepto tendrán del eterno, del Dios Todopoderoso que yo estoy tratando de transmitirle que existe y que espera que ellos vuelvan a Él? Si los portavoces de esa divinidad son incumplidos con sus palabras, entonces, ¿qué están haciendo ahí? Mejor que, como Ananías y Zafira, se desplome y no estén dando una información negativa de su Dios. Eso también pasa dentro del hogar. Porque si el padre habla, promete a los hijos una cosa y no cumple, se le está criando una mentalidad en los miembros de la familia de que así mismo puede ser Dios, ¿no? Cuando crezcan esos hijos, se van a dar cuenta de que no van a creerle a Dios. Aquí hay una promesa. No se preocupe ni de decirme porque yo ya sé cómo funciona eso. Hablan, pero nunca cumplen. Porque fue estas las clases que recibió. Ahora, entonces, hay que tenerle mucho cuidado. Si abrimos nuestra boca y decimos, yo voy a hacer, tal vez sea mejor. Y así dijo Yeshua en una parábola. Una parábola de los dos hijos. Dice que el padre le dice a los hijos, vayan y hagan tal cosa. Y el uno va y dice, yo no voy. El otro le dice, cuente conmigo, yo voy. Y el que dijo, yo voy, no fue. Y el que dijo, no voy, pensó, es mi padre, me pidió. Pues, ¿cómo no le voy a alegrar el corazón de ese viejito? Me voy. Y terminó yendo. Ese hizo mejor la voluntad de Hashem que el otro. Porque aunque dijo que no iba, aunque menospreció al principio, pero terminó yendo. Entonces, vea cómo es la cosa. Es mejor que yo no prometa y haga que prometer y no hacer. No es que es mejor ni peor, es que es trágico prometer y no hacer. Hashem dice en Parashat Matot que si el marido oye y dice, no estoy de acuerdo, entonces el Señor va a tener por anulado el voto, la promesa o la palabra que salió de la boca de esa mujer y la perdonará. No va a cobrar el pecado en la que se implicó. ¿Me entiende? ¿Está claro? Bueno. Entonces, otra lección muy grande que nosotros aprendemos es de que quien calla, consiente. Entonces el marido vio que la esposa, ya yo voy a dar la casa de ofrenda, que no sé cuánto. Y el marido escuchó, ¿vas a dar la casa? Sí. Y no dijo nada, allá arriba dice, ponga ahí una casa. Ponga ahí una casa. Y no, pero es una mujer casada. No, pero él se calló. Él escuchó y quedó callado. Entonces cuando nosotros vemos las cosas que no están bien, eso vale para todos ahora. No haga silencio, porque significa que usted está consentiendo. Procura hablar. No está bien, entonces converse. No es para humillar, no es para faltar respeto, sino converse, hable. Entonces el marido ve que la mujer está dando todo lo que ellos tienen y no dice nada, entonces es porque está consintiendo. El padre ve que la hija está dando o prometiendo cosas que él no está de acuerdo. Por ejemplo, una hija dice, yo no voy a casar nunca más, no voy a casarme. Te metiste en lío, porque el padre estaba esperando tener posteridad, tener nietos y tener bisnietos y ver que su familia creció y te estás imponiendo. A el padre, espere, no estoy de acuerdo. Entonces,
ya no constituye pecado para ella porque el padre la paró. ¿No? Yo no quiero aprofundar en esto porque cuando dice la mujer aquí, dice neera, que hoy día, por lo menos en hebreo, esta palabra quiere decir adolescente. Adolescente podría ser una mujer con menos de 12 años. Pero como dice mujer, vamos a dejar eso en amplio y vamos a entrar en otro lado. Ahora, los sabios se han sentado para estudiar esto y pensar, ¿será que Hashem estaba realmente solamente queriendo darnos una lección de jerarquía dentro del hogar? Porque realmente da una lección de jerarquía. ¿Por qué no dice así? Si un hombre hace un voto y la mujer lo escucha y no está de acuerdo y dice o se calla, no da esa parte. Si una hija ve que su padre hizo un voto y ella cayó, no hay ese versículo. Es el padre respecto a la hija, el marido respecto a la esposa. Entonces, Hashem nos está llevando a entender que hay realmente una jerarquía dentro de la familia, ¿no? Hay una jerarquía. Tanto que el hombre es cabeza de la mujer, el Mesías cabeza de la congregación, y Hashem cabeza del Mesías. Existe esa jerarquía. Pero los sabios se han preguntado, ¿será que era solo eso? ¿Será que es solo esto? O, como siempre sucede con la Torá, trae otras enseñanzas. Hace unos 8 años atrás, o 7, yo oí una historia que me contaron de esa región del sur de la Florida, de que un muchacho se fue a estudiar por otro estado en la universidad y por allá se graduó y por allá se consiguió un buen trabajo y por allá se quedó. Pues venía esporádicamente a visitar a su madre viuda que vivía acá en la región pero vivía allá y trabajaba allá y todo, se movía allá y la casa de ellos estaba acá. Y un día en un culto en la comunidad donde esta señora congregaba, hicieron un asunto de unos votos, de unos pactos, de un no sé cuánto, y comprometieron a mucha gente, y la gente se vio en compromiso. Y la mamá de ese muchacho, que trabajaba para el gobierno, así, en Washington, y en asuntos de IRS, ¿no? Se dejó, se emocionó, y dio la casa donde vivía. Y se fue a alquilar un apartamento pequeño para ella, mucho más económico. Entonces el hijo le llama de Washington y le dice, mami, prepara ahí el cuartito mío porque me estoy yendo por unas 2 semanas de vacaciones. Ahí la mamá le dice, sí, pero sí, ya no tenemos la casa, ahora solo tiene un cuarto. Le dice, ¿qué pasó? No, es que hice un pacto. ¿Y qué es esto? No, es que di la casa. ¿Y para quién? Para la congregación donde yo congrego. El muchacho quedó preocupado. Y dice, ok, deme el nombre del líder, el teléfono, quiero conversar con él. Y le dio inocentemente, él llamó y dice, oiga, la próxima semana me estoy yendo ahí y mi mamá no tiene el cuarto. Así que yo quiero pedirte ayuda para que le dé a ella oportunidad de arreglar mi cuarto de nuevo porque yo me voy a hospedar en él. Y si no está el cuarto ahí, entonces vamos a hacer una auditoría en todas tus finanzas y en toda tu congregación. En una semana la casa ya estaba de nuevo en nombre de la ancianita y con título de propiedad y todo. Porque tuvieron terror de que las auditorías se dieran. Porque sabía que si hubiera la auditoría y encontrara enriquecimiento ilícito iba a haber problemas serios. Que ese país sí que cobra caro por esto. Entonces, hay manipuleo de emociones que lleva a la gente a hacer promesas, votos,
Y a veces no solo promesas y votos, sino que abren su boca y dicen, yo voy a hacer y yo voy a dar y yo voy no sé cuánto. Y de hecho, si alguien se deja manipular y hace estos votos, lo está haciendo. Tiene que responder por ello. Otros responderán por el manipuleo, pero este responderá por haber abierto su boca y dicho y prometido lo que ha prometido, si realmente esa comunidad tiene que ver o está relacionada con el Dios de las Escrituras y con las Escrituras de Dios. Si se identifica como siervos de Hashem, del Eterno, o como el Dios de la Biblia, entonces tendrán que responder ante ese Dios por las palabras que han salido de su boca. Pero la cuestión es la siguiente: ¿sería solo esto lo que el Eterno pretendía comunicar? Y llegar a la conclusión de que no era solo esto, que había algo más, y quizá, o más seguro, mucho más importante, que si yo traigo la silla que prometí, o si yo pinto la pared que prometí pintar, si yo doy lo que yo prometí dar. Hay más que esto. Más que esto. Y es que Hashem estaba preocupado con una cosa que se llama Shalom Bait. Y yo dije aquí antes un poco de esto, que esta parashá parece ser, y no porque a mí me parezca, sino que a muchos sabios, muchos siglos antes, se concluyó, o ellos concluyeron, que Hashem lo que estaba preocupado es con el Shalom Bait. Tú puedes imaginar lo que puede acontecer en una familia donde la mujer vino o fue a un lugar y dijo, yo voy a regalar esta casa. Y el hombre llega y dice, ¿sabe qué? Me dijo, ya no tenemos casa, porque ya vinieron a reclamar. ¿Y cómo así? Es que yo di, y es que yo prometí, yo tengo que cumplir, soy parte del pueblo de Israel. Eso iba a dar una confusión tremenda. No es así, porque todos nosotros, pues, somos gente normal. Entonces, si tiene un carro en la casa y usted acabó de dar ese carro sin consultar con su esposo, o el hijo sin consultar con su padre, y comenzó a dar las cosas, a prometer cosas que no puede cumplir, entonces iba a acarrear problemas dentro del hogar. Hashem perdona el que prometió y lo hace a favor de que haya Shalom Bait. Él tiene derecho de cobrar lo que le prometieron, pero él renuncia ese derecho y promete inclusive no castigar el que él prometió y no va a cumplir, para que haya Shalom entre padre e hija, para que haya Shalom entre esposo y esposa. Entonces, eso es un ejemplo fuerte. Ese es un ejemplo de exagerismo, porque se supone que ninguna esposa del pueblo de Israel, inclusive los maridos mismos hoy día, sin perjuicio para su autoridad, si va a hacer algo que va a traer algún mínimo perjuicio para los intereses de la familia, sería prudente, y hay esa palabra en la traducción que habló en su imprudencia, sería prudente conversar con su cónyuge y decir, estoy pensando en dar ese carro para fulano, ¿qué le parece? Y ella dice, pero ¿no sería mejor dar otro? Ese es el nuestro. Piensa bien. Será de dar mismo. Vea usted, entonces da oportunidad de que no haya un conflicto dentro del hogar.
Entonces se supone que nosotros no vamos a hacer eso. Nuestras esposas no van a hacer un voto de ese, pero si hiciere y la sangre se nos hirviere, nosotros vamos a decir, no se preocupa, Hashem va a perdonarte, yo anulo ese voto y vamos a quedar en paz. Porque allá afuera, pues, podrían hasta llevar eso a la corte, pero acá adentro, para que haya shalom, entonces se desiste, se anula el voto y Hashem renuncia el derecho de que le den lo que le han prometido con tal que haya shalom bait. Entonces, en la opinión de gran mayoría de sabios del judaísmo, es el mensaje principal aquí. No es que Hashem le perdonará, entonces él se siente obligado porque el marido cayó. Hay algunos mensajes. Uno de ellos es que si callamos, escuchamos algo y callamos, consentimos como líderes. Y otra cosa, de que si promete y callamos, tiene el deber de hacerlo y de no hacer, tendrá que enfrentar con las consecuencias, porque implicó en pecado el hecho. Pero pecado, como dice el Señor, Hashem la perdonará, porque el marido anuló, el padre anuló, entonces perdonará. Quiere decir que pecó, sí, mentir es pecar, hacer murmuraciones es pecar, y murió mucha gente por esto, ¿no? No hacer el bien pudiendo hacerlo, en esto peca. Hay muchas cosas. El pecado es la infracción de la Torá. La Torá no nos fue dada para salvarnos. La Torá nos fue dada para que nosotros seamos bendecidos. Nosotros hacemos y somos bendecidos. No hacemos y sufrimos las consecuencias. Así es. Entonces, hay consecuencias para cada desobediencia, ¿no? Hay consecuencias para quien roba, dependiendo también de cuánto roba, ¿no es así? Hay consecuencias para quien roba. Si robó $1, hay consecuencias por haber robado $1. Y si asaltó un banco, hay consecuencias un poco más graves para quien asaltó un banco. Hay consecuencias para quien mató una persona que todavía está en vida. Y hay consecuencias para quien le quitó la vida a alguien, definitivamente. Son diferentes las consecuencias. Entonces hay consecuencias también para quien promete una cosa y no cumple. Y a veces puede ser que hemos prometido cosas y no hemos cumplido. Y por eso en el judaísmo es tan importante que los rabinos, oiga bien, los rabinos crearon un seder para antes de Yom Kippur, que se llama Kol Nidrei. Neder es voto, Nidrei son votos. Kol Nidrei, que es antes de Yom Kippur, antes de que se entre en Yom Kippur. Digamos que Yom Kippur comienza viernes después de la puesta del sol o con la puesta del sol. El jueves, antes de la puesta del sol, van llegando la gente a la sinagoga. Pero si todavía no es Yom Kippur, inclusive puedo comer algo. Sí, pero estos vinieron para hacer anulación de los votos. Para decir a Hashem, ten misericordia de mí, perdóname por los votos que yo he hecho este año y no los he podido cumplir. Al principio, cuando crearon ese seder, este servicio, vamos a decir así, que es un servicio rápido, tal vez tome unos 15, 20 minutos, ¿no? Que se llama Kol Nidrei. Algunos rabinos dijeron, no, nadie aquí tiene libertad ni autoridad para anular cosas que han hecho delante de Hashem.
Porque según la Torá, solo el marido puede anular los votos de la mujer cuando toma conocimiento e inmediatamente se manifiesta en desacuerdo. Solo el padre puede anular los votos de una hija si apenas sabe, toma conocimiento de que la hizo el voto, se manifiesta y lo anula. Y solo Hashem. Y es más, acá en la tierra no hay nadie que pueda anular un voto de una mujer que no tiene compromiso matrimonial. Esta está en situación todavía peor, porque si ella promete algo, ella no está bajo autoridad de marido y ella tiene que cumplir. Dice estos 16 versículos del capítulo 30, para Shamatot. Entonces, ¿cómo que los rabinos ahora van a hacer un servicio para pedir misericordia a Hashem? Entonces quedaron en discusión si se hacía o no hacía ese servicio. ¿Se justificaba o no justificaba? ¿Si estaba de acuerdo con la Torá o no estaba? Entonces llegaron a la conclusión lo siguiente: peor es no hacer nada. Hagamos. Y se adoptó como una tradición la opinión rabínica de que antes de Yom Kippur, donde nosotros nos arrepentimos de todos nuestros pecados y confesamos y pedimos que Hashem nos perdone, tratemos antes de Yom Kippur con nuestros votos. Y la Escritura dice también que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, pues peor es no confesar, peor es no hacer nada después de que llega Yom Kippur y nosotros nos acordamos que hemos prometido dar el diezmo, que nos hemos prometido ayudar a nuestra congregación con todo, que hemos prometido pintar y no hemos hecho nada de eso. El rabino quedó ahí esperando y no tuvo ni valor de cobrarnos, porque al fin y al cabo no fue al rabino que hicieron la promesa, fue a Hashem, ¿no? Hay personas que se afilian, se asocian, se miembran con una comunidad y al asumir el compromiso dice: no, yo voy a dar la 10ª parte de lo que yo gano como una contribución para el mantenimiento de esta comunidad, y yo voy a ayudar económicamente, o yo voy a dar tanto, o voy a dar tal, o voy a asumir un valor de tanto para yo dar, porque pues tenemos aire acondicionado, luz, tenemos un rabino, tenemos la renta, tenemos impuestos, tenemos seguro, tantas cosas que hay que pagar aquí que a veces yo hasta me olvido. Solo me acuerdo cuando veo que bajaron de la cuenta y yo digo: ¿y qué es esto que cobraron? Yo voy a ver un seguro por si alguien se resbala aquí. Y de ahí viene la dueña y dice: va, que cobra la renta. Y viene otro seguro, y la congregación tiene un vehículo para transportar, y viene ese cobro, y yo digo: wow, yo me había olvidado que hay esto. Pero mucha gente ha prometido, y cuántas veces no hemos cumplido. Entonces podemos enfrentar las consecuencias o ir en Kol Nidre y decir: ten misericordia de mí. Yo me he comprometido y yo no he cumplido. He dicho que me has dado tanto y me has dado mucho más, ¿no? He dicho, pues a través de mi contribución, que tú solo me diste este poquito cuando me diste mucho más. Me convertí en una persona que tú no tienes confianza más en ello, porque tú depositaste mucha bendición y no correspondía a la confianza que me diste, cumpliendo los votos y las obligaciones que yo asumí. Ten misericordia de mí, perdona mis pecados. No cobre de mí eso, ten misericordia de mí. Los rabinos llegaron a la conclusión de que peor es no hacer nada. Peor es quedar callado frente a pronunciación de nuestros labios, ¿no? Entonces aceptaron esto. Bueno, Hashem nos bendiga. Amén. Y que aprendamos que hay responsabilidad, no solo dentro de la congregación, sino también dentro del hogar, porque estamos criando hijos.
Y cuando nosotros decimos, la próxima semana yo te prometo, te voy a llevar al parque. Y la próxima semana nada de parque, se hace loco, no recuerda, y el hijo va aprendiendo. Padre es igual a personas que prometen y no cumplen. Ahí cuando él va a tratar con el Padre que está en los cielos, él va a decir, bueno, debe ser igual. Uno no debe esperar que Hashem va a cumplir todas las promesas. Pero cuando el Padre cumple las promesas que hace en la casa, o que hace en la congregación, los hijos ven y dicen, wow, si mi Padre cumple, ¿cómo no será el Padre nuestro que está en los cielos? Si mi Padre, que es un hombre, promete y cumple. Entonces, el Padre Celestial merece mi confianza. Hashem nos bendiga. Amén.